bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Le doy la palabra a Edson Tandock. Edson, welcome to Peru, welcome to this digital space. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y voy a compartir con ustedes algunas investigaciones que estamos haciendo en la Universidad de Singapur. También he sido periodista, así que mi investigación se basa en periodismo y las noticias falsas. Y me interesa mucho, me parece que es un tema muy importante. Me agradezco mucho poder compartir mi investigación con ustedes. Empecemos para hablar cómo alrededor del mundo, en Filipinas, en Estados Unidos y en muchos otros países, las noticias están bajo un ataque. Porque si se ve el frente financiero, es de conocimiento que se está usando las audiencias y también se está enfrentando una persecución debido a las noticias falsas y están siendo atacados por los políticos que se están aprovechando de las coberturas, y no solamente en el periodismo está siendo confrontado por problemas financieros, sino también por persecución política. Y se combina estos dos problemas que vemos en el mundo y en muchos países que existe un problema con la credibilidad. Cuando se quiere saber acerca de algo de manera exacta, uno va a las noticias, pero existen muchos actores políticos en este momento que están deslegitimando las organizaciones noticiosas. Todos estos problemas que están las organizaciones periodísticas enfrentando, básicamente podemos hablar de las fake news. Tiene muchos temas de los que podríamos abordar. Desde el 2016 se volvió muy popular este término debido a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Y cómo definimos a las noticias falsas? Algo que es falso, que se basa en información falsa, pero también es intencional, se prepara de manera intencional frente a las noticias verdaderas. Por ejemplo, si recordamos las elecciones presidenciales de 2016, muchos en esos momentos se volvió viral que el Papa había apoyado a Donald Trump. Y esto se volvió viral, y esto estuvo en un sitio web falso con titulares, y se veía como noticias reales. Así que para mí es importante y muy preocupante sobre las fake news es que es una falsedad y que se propagan fuera y en línea. Y tiene mucho poder para engañar a las personas, para reproducir las noticias. Y una forma de distinguir estas fake news de otra forma de información, como información falsa o desinformación, es la facilidad de reproducir informaciones que son verdaderas. Hay muchos estudios sobre fake news que se concentran cómo se crean estas informaciones, pero para mí como ex periodista y lo que me preocupa es que esto está utilizando elementos de noticias verdaderas en la sociedad, y en un estudio en el que participé con 886 artículos de diferentes sites en los Estados Unidos. Los categorizamos dependiendo de instituciones donde encontramos que había muchas informaciones falsas. Luego las analizamos todos los artículos. Había marcadores que asociamos con las noticias verdaderas, como temas, las fuentes, los atributos de la información, incluso el formato. Y lo que encontramos en estos contenidos era que muchos de estas fake news eran artículos de páginas falsas.
también había una negatividad muy alta. Entonces realmente tratan de reproducir los valores de noticias verdaderas. Y entonces cuando vemos a los temas de las noticias, la mayoría de los fake news que analizamos sobre política era sobre delitos, también había sobre ciencia y tecnología, pero utilizaban muchas fuentes y citaban a personas importantes como políticos, expertos, y en muchos de los casos estaban relacionados con personas que realmente no existían, pero se presentaban como que era una persona relacionada con una universidad o de un lugar prestigioso. Se basan en fuentes importantes de prestigio. Entonces lo que vemos en fake news es que no solamente es preocupante por la información falsa que contiene, sino por la habilidad de reproducir formatos y otros elementos que se utilizan en las noticias verdaderas. Y bueno, conocemos por qué es importante entender y estudiar este problema, porque los fake news tienen realmente consecuencias muy negativas en la mayoría de los casos. Hemos visto durante la COVID-19, cuando mucha de esta desinformación sobre el virus hizo que las personas se sintieran influenciadas para consumir productos que pensaban que les podía hacer bien. Por ejemplo, uno de los casos en Francia, cuando las personas obtuvieron información errónea que se transmitió de manera viral por las redes sociales, y esto les llevó a la muerte en algunos casos, en casos de civiles. Y esto fue un impacto negativo de los fake news. Para mí, como alguien interesado en el periodismo, siempre me fijo en el impacto de las noticias falsas en comparación con las noticias verdaderas. Y también hemos visto al inicio cómo los fake news es realmente lastimando las verdaderas noticias o el periodismo. En 2016, me acuerdo que fue de BuzzFeed, esta organización comparó la participación en noticias falsas en comparación con las noticias verdaderas, y el mayor compromiso, la mayor participación se vio con quienes producían las noticias falsas. Así que vemos organizaciones de noticias que tienen que competir por la atención de la audiencia en relación a aquellos que se dedican a las noticias falsas. También tenemos sitios de noticias falsas que compiten con anunciantes. Por ejemplo, en Macedonia se vio grupos que estaban produciendo historias con noticias falsas, y esto se motivó por razones ideológicas y para conseguir anunciantes. Lo que estamos viendo es que las noticias verdaderas están perdiendo credibilidad, y debemos de pensar, porque el contenido falso es muy fácil de producir, no cuesta, porque se puede escribir base a la imaginación, no se tiene que buscar las noticias verdaderas. También fake news han estado distrayendo al periodismo, porque uno se tiene que involucrar en fact-checking. Así que los periodistas tienen que estar involucrados en el fact-checking, en la verificación de datos, y tienen que estar defendiéndose todo el tiempo por todos estos contenidos, por las declaraciones de políticos, por las jerarquías políticas en diferentes países. Y hay periodistas que escriben noticias falsas, y los verdaderos periodistas se tienen que defender todo el tiempo por falsas acusaciones.
también está dañando a los periodistas en su labor cotidiana, porque en lugar de pasar tiempo en una investigación de un reportaje, entrevistas, ahora tienen que realizar una verificación de datos, hacer el fact-checking, hacer cosas para defenderse de las acusaciones, y entonces también están distrayendo a los periodistas de su trabajo cotidiano. Entonces tienen que combatir las fake news. En combinación, todo esto resulta en una disminución de la credibilidad de las noticias verdaderas. Esto es lo que hemos encontrado en una serie de experimentos como ex periodista. Esto es mi principal interés. Es como estos fake news están dañando a las verdaderas noticias. En un experimento que hicimos en 2017 con nuestros propios estudiantes, lo que hicimos fue que los expusimos a un grupo a unas historias de fake news y a otro a noticias verdaderas. Y luego les preguntamos cuánta credibilidad tenían estos reportajes. Y después de esto le dijimos si era o no verdadera o era una noticia falsa. Y le preguntamos nuevamente cómo creían que la credibilidad era. Y lo que encontramos fue que aquellos que vieron un reportaje verdadero y que le habíamos dicho de que era verdadero, su percepción de las noticias y de la credibilidad antes y después del experimento no cambiaron. Pero aquellos que vieron un fake news y le dijimos que era algo falso, su percepción y credibilidad de las noticias se redujo. Esto es un pequeño experimento que hicimos en un pequeño tiempo, pero también vimos cuando se recuerda que ha visto algo falso, esto puede reflejar su percepción de manera mala y de manera general su percepción sobre las noticias. Bueno, hicimos otro experimento y no solamente estudiantes, sino from the population in Singapore. So we did an online experiment with 400 Singaporeans, almost the same design, except that this time we also manipulated the source of the fake news or the real news. So my thinking was, okay, if I show you fake news and I tell you that this is fake, but I also show you that this is from a fake news website, right? Then that shouldn't affect how you perceive real news sources, right? Because this is a fake news site and fake news sites produce fake news, right? But if I show you fake news and I tell you that the source of this fake news is a real news organization, then it's understandable if your perception of the news media will go down, because what we expect from real news sources is to produce accurate stories. But what we found here, for me, that was interesting is perception of news media credibility before and after, if you compare that, went down if people saw a fake news story. And this is regardless of the source. So even if we showed people a fake news article coming from a fake news source, they still decrease their perception of news media credibility in general. So I think this tells us that for people, at least those that we did the experiment with, they really look at the information ecosystem as something that is just one big ecosystem. It seems to me that they might not be differentiating between sources, right? And that's understandable. In social media, sometimes we don't even remember and we don't even pay attention to the source, right? There's just a complex layer of sourcing when we are on social media. If I share to Director Raul a post from El País, right? Am I the source or is El País the source, right? So the idea of information source is not very straightforward in social media. And I think a consequence of that is now people look at the information ecosystem as one
as an entire ecosystem, that they might not be consciously distinguishing between legitimate information sources and the inauthentic information sources. And if that happens, if we remind them how serious the problem with fake news is, if we warn them all the time that there's fake news around them, the consequence might be that their trust in information sources in general, regardless of whether it's a legitimate source or it's an inauthentic source, I think the consequence is that the perception will just go down. It will hurt perception of information sources, including real journalists. And so I think for me, that is particularly concerning. I want to briefly highlight again the important role of social media. This is probably true in many countries, especially I think it's also true in Peru. In Singapore, when I started here in 2014, I've been doing surveys of audiences, asking them where they get their news from. And in 2014, I remember my first year here in Singapore, news websites were still the most frequently used news source. But when I did that survey in 2015, 2016, 2017, and what you're seeing on the screen now is in 2019, social media became, Facebook specifically became the most frequently used news source. And in 2018, when we added WhatsApp, which is a messaging app, I don't know if it's popular and if it's the most popular messaging app in Peru, but in Singapore, it's the most popular messaging app. When we added that in 2018, WhatsApp was like ranked 5th or 6th. But when we did this survey again in 2019, hicimos esta investigación en 2019, se volvió el segundo más usado. La importancia de las redes sociales como fuentes de noticias para las personas es demostrada. También se ve durante la COVID-19 este año. Vimos en muchos mercados que muchas plataformas principales como de televisión ganaron audiencia. Se puede ver aquí que el uso de apps de WhatsApp eran las fuentes de información más usadas, y esto nuevamente tiene consecuencias en la forma en que las personas creen en los fake news. Este resultado de esta investigación en 2019 nos interesó conocer el impacto de leer las fake news desde las redes sociales y también de las noticias internacionales. ¿Cuánto creían las personas en los fake news? Lo que ven aquí en esta pantalla es que aquellos que leían las noticias tradicionales o que leían fuentes tradicionales creían menos en las noticias falsas, pero aquellos que principalmente las tomaban de las redes sociales tenían esta facilidad de creer más en estos fake news. Como consecuencia de esto, vemos que hay un rol muy importante en cuanto las personas creen en los fake news. Así que lo importante es no consumir las noticias, pero en realidad encontramos que en otra investigación que realizamos al inicio de la COVID-19, las personas que evitan esta lectura de noticia sobre la COVID-19 podían creer mucho más en las noticias falsas. Makes you more vulnerable to fake news, but avoiding news altogether also makes you more vulnerable to believing in fake news. And so again, underscoring the importance of getting Así que esta es la importancia de ir a fuentes tradicionales. Y creo que una observación que debo hacer de esta fuente, estoy de acuerdo que a pesar de que las fake news son falsas, la verdad requiere de un periodismo verdadero, y producir el periodismo no es barato, requiere recursos. Yo también fui periodista y necesitaba un sueldo para sobrevivir y hacer mi trabajo bien y para cumplir todas mis responsabilidades. Así que creo que aparte
de todo esto, creo que deberíamos de fortalecer el periodismo verdadero y promover que las personas consuman noticias fuera de las redes sociales. Las plataformas de redes sociales son divertidas, son muy buenas. Yo también hago uso mucho con mis amigos, pero no solamente debemos consumirlo cuando estamos allí. Creo que una forma de fortalecer este verdadero periodismo es consumir noticias en estas plataformas, pero periodísticas, y también pagar, suscribirse y comprar periódicos, suscribirse en portales en línea y ayudar al periodismo que persista. Así que si quieren aprender un poco más sobre esto, leer sobre esto, les dejo aquí blogs.ntu.edu.sg/n, donde pueden encontrar los proyectos en los que hemos trabajado. Muchas gracias por tu atención y espero discutir con ustedes en un rato sobre esto. Muchas gracias a ti, Edson. Apreciamos mucho también el rigor con el tiempo. Thank you very much for your time, Cares. Vamos a dar pase, por favor, a Bruno Takahashi de Michigan State University, quien nos hablará de información, desinformación y la realidad en Estados Unidos. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Gracias también al ingeniero Dextre y a la Universidad Científica del Sur. Y gracias a todos los que están presentes aquí escuchando las ponencias. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver algunas imágenes que tengo para ustedes. ¿Están viendo bien la pantalla? Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, siguiendo un poco con lo que presentó el profesor Tan-Dok, yo voy a hablar más sobre el contexto de los Estados Unidos, especialmente en los últimos 8 o 9 meses, considerando varias crisis, no solo políticas, pero también bueno, la crisis de la pandemia, que también tiene implicancias políticas, por supuesto. Entonces voy a hablar de la crisis política en relación a las elecciones y en relación a la presidencia de Donald Trump, la crisis de la pandemia, y voy a hablar también de los movimientos sociales de Black Lives Matter y también finalmente del tema del cambio climático, que es el tema que más manejo. Ahora, para empezar, quería explicarles un poco algo que ya el profesor Tan-Dok discutió brevemente en líneas generales, pero que creo que es importante recalcar nuevamente. Como todos ustedes bien saben, el contexto en el cual se vive en estos momentos, y voy a enfocarme nuevamente en los Estados Unidos, es un contexto de alta polarización y politización de temas en general. Esto no era el caso de repente hace 10, 20 años, y si regresamos aún más en el pasado, a medio siglo antes, el nivel de polarización existía, pero no era tan extremo como lo vemos hoy. Y esto se ve reflejado, sin lugar a dudas, en la manera en la que los ciudadanos de los Estados Unidos perciben la credibilidad de las fuentes de información, como mencionó el profesor Tan-Dok. Esta es una gráfica del Pew Research Center que demuestra este nivel de polarización y de confianza que se tienen en los medios de comunicación. Y estos son los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, dentro de 30 fuentes de información de medios tradicionales, se encontró que entre los demócratas, 22 de esas fuentes eran confiables, mientras que entre los republicanos, 20 eran no confiables. Entonces vemos esa polarización extrema donde la mitad del país vive en una realidad, la otra mitad vive en otra realidad, ¿no? Porque la información que reciben difiere. En la siguiente gráfica del mismo estudio, esto es de octubre-noviembre del año pasado, vemos cuáles son esas fuentes de información que los americanos, los estadounidenses, consumen, ¿no? Entonces vemos que los demócratas o los que son más liberales tienden a tener una dieta mediática un poco más diversa, ¿no? De CNN, NBC, ABC, CBS, PBS, ¿no? Y mientras que dentro de los que se identifican como republicanos o conservadores, vemos que Fox News es la principal cadena. Y eso no es noticias nuevas, eso se sabe, pero esto se ha exacerbado en los últimos años, ¿no? Ahora, por supuesto, si hacemos
el estudio nuevamente, vemos que ya no es necesariamente Fox News, pero hay un par de nuevas fuentes de información que el presidente Trump está describiendo como mejores alternativas que Fox News, que son fuentes de información más, incluso más extremas en sus posiciones políticas, ¿no? Y en su sesgo político. Entonces, nuevamente tenemos un ecosistema de medios que fomenta esta polarización, fomenta la politización de temas que no deberían ser politizados, como el tema de la pandemia, que hablaremos en unos minutos, y que también se exacerba porque tenemos en este mismo ecosistema, como mencionó Edson, fuentes de información de redes sociales que no son verificadas o que no necesariamente siguen los principios de periodismo riguroso. Entonces, esto crea problemas que vemos se replican en una diversidad de diferentes temas. Ahora, hablemos un poco sobre el fenómeno del presidente Trump y muy brevemente, porque mucho se habla sobre la presidencia de Donald Trump como una continua crisis, ¿no? 4 años continuos de una crisis. Pero lo que realmente esto refleja es la relativa fragilidad de ciertas instituciones que se consideraban sumamente fuertes, robustas y resilientes, ¿no? Una de ellas, por supuesto, son los medios de comunicación. Mucho se ha hablado sobre el tratamiento de los medios de comunicación y la cobertura de los medios de comunicación de la presidencia de Donald Trump. Lo que ha sucedido es que estamos en un momento de introspección, de reflexión dentro de los medios de comunicación estadounidenses sobre la manera como se ha cubierto la presidencia en estos últimos 4 años. Lo que, sin lugar a dudas, sugiere que algunos principios básicos que estudiantes de periodismo y los profesionales haciendo periodismo ahora de alguna manera cuestionan. Principalmente este tema de objetividad, ¿no? El principio de objetividad que muchos al que se le hace hincapié, que es muy importante, que lo encontramos no solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo como un principio básico del periodismo, ¿no? Al igual que el balance de fuentes dentro de una historia. Lo que ha sucedido con la cobertura del presidente Trump es que vemos que al utilizar estos mismos principios se normalizan algunos de los comportamientos y de los discursos que anteriormente se consideraban extremos y que normalmente no hubieran sido cubiertos dentro de los medios de comunicación. Ahora, siendo el presidente de los Estados Unidos, siempre va a ser enfoque de noticias, siempre va a ser un tema noticioso. Entonces, ha habido muchas investigaciones en los últimos años que explican por qué es que este tratamiento tradicional de medios de comunicación hacia una presidencia diferente es inadecuada, donde se ha utilizado el concepto del carnaval o de lo grotesco o del ridículo, pero se ha normalizado para poder hacer que estas características del carnaval encajen dentro de los parámetros tradicionales de medios de comunicación. Entonces ahí estamos en este momento nuevamente de retrospección, donde muchos medios de comunicación comienzan a cuestionar ese tratamiento y vemos cambios en la manera como se cubre a la presidencia. Ahora finalmente estamos viendo que cuando el presidente Trump en su cuenta de Twitter o en una conferencia de prensa nos dice algo que sabemos que es incorrecto o es falso, ya no se trata el tratamiento de los medios, ya no es de tratar de normalizar eso, pero ahora se le llama una mentira, se le llama una falacia, ¿no? Cosa que no sucedía de repente hace un año. Entonces, algunos de esos principios están cambiando. Lo que uno puede reflejar en esto y decir, esto es bueno, esto ha logrado que los medios de comunicación comiencen a pensar en cuál es realmente su rol dentro de una democracia, porque dentro de este ecosistema tan complejo y tan contaminado de desinformación y información falsa, los periodistas necesitan encontrar nuevamente cuál es su función dentro de la democracia, como mencionó también Edson. Esto lo vimos también durante la cobertura de los debates presidenciales, los 2 debates, particularmente el principal debate, que fue un caos.
donde finalmente los medios de comunicación comenzaron a tratar, a cubrir esos temas de manera más crítica. Y esto es algo muy interesante porque si uno compara y ve la investigación en periodismo comparativo a través de, en diferentes países, uno ve que existen diferentes normas periodísticas en diferentes países, donde de repente en algunos países europeos el periodismo opinión es considerado más común y más frecuente y es más aceptado que en el caso de los Estados Unidos, donde un periodismo de opinión de repente no es visto como periodismo real, a pesar de que muchas audiencias, un gran número de estadounidenses siguen al periodismo de opinión, especialmente aquellos en Fox News, si hablamos de los republicanos, pero también si eres demócrata, igualmente, ¿no? Hay muchas personas como Rachel Maddow, por ejemplo, que siguen más este periodismo de opinión. Entonces vemos esas diferencias a través de países y vemos que en los Estados Unidos nuevamente se comienza a conversar y discutir sobre cuáles son esos nuevos roles que los periodistas deberían de estar jugando. Y por supuesto es este reto, ¿no? de combatir los fake news y de tratar de ver maneras en las que el periodismo pueda distinguirse del fake news. Y como menciona Edson en todas sus investigaciones, este es un reto muy grande. Y es incluso más importante pensar en estos retos, no solo hoy, sino a futuro, considerando los desarrollos en las tecnologías que vemos hoy día, particularmente en el área de inteligencia artificial. Sabemos que muchas noticias ya son producidas por inteligencia artificial, como por ejemplo reportes financieros o noticias deportivas. Vamos a comenzar a ver más de estas noticias siendo producidas por medios de comunicación porque cuestan menos que emplear un periodista, y eso nuevamente es un reto para los medios de comunicación y para el periodismo. Pero también existe el potencial de que la inteligencia artificial replique incluso más estos fake news. Estamos en un momento donde pues, se pueden regular estos temas, algo que realmente no se hizo durante hace unos 15 años, 20 años, cuando realmente recién los social media comenzaron a emerger, ¿no? Donde no hubo ese control, esa regulación, y ahora estamos pagando las consecuencias de esa falta de regulación. Estamos en un momento donde la inteligencia artificial puede ser regulada y se puede normar, se pueden crear principios para evitar que esto se salga de control. Voy a hablar ahora brevemente sobre el tema de las protestas de Black Lives Matter. Como ustedes saben, durante el verano boreal, en los meses de junio, julio, agosto, principalmente hubieron protestas masivas en todo el país por el tema del racismo sistémico y particularmente los asesinatos de Breonna Taylor y George Floyd. Estoy seguro que muchos de ustedes siguieron esto. Lo interesante de este tema es que en la cobertura uno veía nuevamente realidades diferentes, ¿no? Una promulgada desde la oficina de la presidencia por Donald Trump, que hablaba sobre ley y orden. Por otro lado, los protestantes y la ciudadanía en general utilizaban un discurso de racismo sistémico y la importancia de justicia social. Hubo mucha violencia y la cobertura de los medios reflejó esa violencia. A pesar de que en general, en su mayoría fueron protestas pacíficas. Lo interesante de esto es que, a pesar de que las protestas se dieron en el contexto de una pandemia, fueron masivas, fueron multitudinarias en todo el país, pero no fueron las más grandes. A pesar de esto, hay estudios que indican que estas protestas en particular recibieron más cobertura mediática que cualquier otra protesta en la historia. Y a ver, creo que estamos viendo okay, recién me doy cuenta de esto. Creo que ahora está mejor. Mucho mejor, gracias, sí. Ok. Entonces, vemos que estas protestas recibieron esta masiva cobertura, y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estas protestas en específico reciben esta cobertura? ¿Y cómo es esta cobertura en comparación a otras protestas, ¿no? Creo que estamos en un momento de, nuevamente, reflexión cultural dentro de los Estados Unidos, donde finalmente, aparentemente, hay más atención al tema del racismo sistémico. Y parte de esto es porque
tenemos a los jugadores, a estas figuras de políticas de mucho poder que ahora sí están hablando de esto. Algunas rechazándolos, como en el caso del presidente Trump, rechazando que existe racismo sistémico, pero por otro lado, alguien como Joe Biden que habla sobre la importancia de discutir y finalmente terminar con este racismo sistémico. Esta cobertura ha sido percibida por la mayoría de estadounidenses como positiva, que es algo bueno, pero de igual manera es una cobertura polarizada. Los republicanos piensan que es una cobertura mala, los demócratas piensan que es una buena cobertura. Un paréntesis, también es importante resaltar que durante estas protestas hubo mucha violencia contra periodistas, algo que no se veía de repente en muy buen tiempo, ¿no? Ese es el tipo de violencia contra periodistas que uno normalmente ve de repente en nuestros países, en países en el hemisferio sur. Pero en Estados Unidos hubieron al menos 140 casos de violencia o arrestos contra periodistas, ¿no? Que cambia un poco el discurso porque el periodista se vuelve la noticia. Entonces eso es interesante considerarlo. Ahora déjenme hablar brevemente sobre el tema de la pandemia, ¿no? Donde también vemos estos problemas de desinformación y vemos estos problemas de polarización y politización de un tema que no debería serlo, ¿no? Esta es una noticia de hace un par de días nada más. Es muy complejo, es muy difícil pensar qué es lo que va a pasar en los próximos meses cuando las vacunas se vuelvan disponibles, porque existe mucho temor y mucha falta de confianza en las autoridades. Y esto se ve de cierta manera reflejado en la manera en cómo las audiencias en los Estados Unidos perciben las diferentes fuentes de información. Esta es data nuevamente del Pew Research Center que grafica un poco cuáles son las principales fuentes de información que los miembros de las diferentes, que los republicanos y demócratas utilizan para informarse sobre la pandemia, ¿no? Entonces tenemos a la CDC como la principal fuente de información, los gobernadores, medios locales, medios nacionales y la administración del presidente Trump, ¿no? Y vemos cómo está polarizado, particularmente cuando se trata del tema de la presidencia, ¿no? De la oficina de la presidencia, donde es sumamente polarizado, donde 54% de los republicanos siguen al presidente Trump, mientras que solo 9% de los demócratas lo hacen. Entonces vemos nuevamente que en temas que no deberían estar politizados, lo están. Este fotográfico que grafica más o menos la misma data. Vemos que el nivel de confianza en esta fuente de información ha declinado considerablemente, ¿no? El gobernador, la CDC, el presidente Trump y los medios nacionales. Entonces existe una crisis de credibilidad a través de todas las fuentes de información, no es solamente con los medios de información, pero es generalizado, en parte exacerbado por este ecosistema de información que está sumamente contaminado. ¿Cómo es que han cubierto los medios de comunicación este tema? En un estudio por Hart, Sedona y Soroka de este año, ellos vieron de qué manera, nuevamente, la cobertura de la pandemia está polarizada y politizada. Ellos encontraron que en televisión y en diarios nacionales existe un alto nivel de polarización. Y al mismo tiempo, hay un alto nivel de politización, especialmente en los periódicos, un poco menos en los canales de televisión, pero en los periódicos sí es muy alta. Y politización está referido también al uso de diferentes fuentes de información. En este caso, esta gráfica refleja el número de fuentes políticas contra fuentes científicas, ¿no? Entonces, en un tema, y esto es de mayo de este año, en un momento donde el tema de la ciencia era lo más importante, los medios de comunicación politizaron altamente el tema de la pandemia. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Aunque no podemos atribuirlo directamente a esta cobertura, vemos que efectivamente existe diferencias en cuanto a la idea de recibir las vacunas, ¿no? Y vemos que también hay diferencias nuevamente entre los demócratas y los republicanos, donde estamos hablando del 60% de aquellos que se identifican como republicanos que no estarían dispuestos a recibir la vacuna antes de las elecciones. Esto se hizo en septiembre del 2020, ¿no?
pero es que era incluso más alto, los números son más altos hoy día. Entonces, que es sumamente peligroso en una crisis de salud pública, cuando tanta gente no está dispuesta a recibir una vacuna, lo cual haría que la vacuna fuera totalmente inútil, si es que un número alto de gente no la recibe. Entonces hay consecuencias reales a esta polarización y esta politización de un tema que no debería ser. El último tema que voy a hablar es el tema de cambio climático, que es el tema que estoy estudiando. Y este es otro tema que vemos que está plagado de problemas y está plagado pero también plagado de problemas, pero también donde hay muchas oportunidades. Y hay puntos de reflexión. Como les mencioné, uno de los principios básicos del periodismo, como muchos de ustedes saben, es el balance de fuentes, ¿no? Entonces, en este gráfico se refleja ese balance falso, le decimos, ¿no? Donde se utiliza un astrofísico y alguien que bueno, probablemente no tiene las credenciales y que cree que la Tierra es plana, en una entrevista, ¿no? Como si fueran fuentes equivalentes, y sabemos que eso no es cierto. El tratamiento de medios de comunicación de cambio climático reflejaba ese falso balance, ¿no? Con lo cual creaba problemas en cómo las fuentes y cómo las audiencias entendían el tema de cambio climático. Además de eso, sabemos que en redes sociales, particularmente en Twitter, hay un reciente estudio que demuestra que hay un cuarto, 25% de los tweets son generados por bots, ¿no? Que pueden ser en su gran mayoría falsos. Y además, otro estudio que demuestra que en YouTube los videos, el gran número de videos, una tercera parte de los videos son falsos o utilizan fuentes de información falsas y simplemente no siguen la evidencia científica. Entonces tenemos este ecosistema donde los medios de comunicación inicialmente utilizaban este principio de balance de manera equivocada. Tenemos un ecosistema de redes sociales sumamente polarizado y sumamente contaminado, como mencionaba también Edson al comienzo. Pero a pesar de eso, y eso es lo interesante, vemos que la percepción sobre el tema del cambio climático, que era sumamente polarizado, ha cambiado desde el 2015 al 2020. Vemos que el número de gente que está alarmado o preocupado por el tema de cambio climático ha subido considerablemente, incluso dentro de aquellos que se identifican como republicanos o conservadores. Entonces, para mí la pregunta es, ¿por qué se ha dado esto? A pesar de que existe esta polarización y que existe este problema en el ecosistema de información, en el tema del cambio climático, que debería ser un tema que aún debería ser polarizado, vemos que esa polarización comienza a perder valor. Entonces algo está cambiando y esto es algo que todavía estamos investigando, estamos tratando de entender cuáles son esos factores que explican este cambio en la percepción sobre el cambio climático. Es posiblemente porque finalmente en los Estados Unidos se están experimentando muchos de los efectos a nivel individual. En muchas regiones de los Estados Unidos la gente está viendo sus efectos, cosa que de repente hace 10, 20 años no se daban. Y bueno, y con esto voy a terminar porque, bueno, creo que ya llegamos al final de los 20 minutos, pero nuevamente con esa reflexión de que estamos en un presente complicado, pero un futuro que se ve incluso más complicado por las diferencias en opinión, por los cambios en las estructuras de poder, por los cambios en la tecnología que va a llevar a un contexto y un ecosistema de información incluso más complicado. Y es nuevamente de acuerdo con Edson, es donde es más importante que nunca que los profesionales en el periodismo y en los medios de comunicación continúen haciendo su trabajo y diferenciándose de toda esa información que simplemente es falsa. Y con eso voy a terminar y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Bruno, a ti. Muchas gracias por la panorámica, realmente revelador los datos sobre cómo están cambiando las percepciones y las corrientes de opinión en Estados Unidos, que por supuesto nos impactan a todos en todo el mundo, ¿no? Gracias, Bruno. Vamos a dar pase al ingeniero José Dextre, que es presidente fundador de la Universidad Científica del Sur,
Es también profesor en la maestría de Educación con mención en Investigación y Docencia Universitaria, y además de tener un magíster en Educación, está aplicando, es PhD candidate por la Universidad Autónoma de Barcelona en Comunicación y Periodismo. Muchas gracias, Pepe. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en principio, felicitar a los organizadores de la universidad por el evento, saludar a Edson Tandock, a Bruno Takahashi. Un gusto verlo a Bruno nuevamente y a todos los distinguidos participantes. Voy a presentar una investigación que tenemos en proceso junto con un distinguido colega de la universidad, Miguel Angulo, fundamentalmente en el tema de cómo se da en nuestro país la educación democrática, y fundamentalmente porque creo que el tema de la educación democrática tiene necesidades particulares en nuestro país. Creo que es necesario para entrar a este desarrollo ver algunos temas de contexto no solamente teórico, sino también de contexto social. Entonces, nosotros siempre decimos qué cosa, o nos preguntamos qué pasa en la sociedad peruana. Y yo creo, como señalo, hay un tema que de alguna manera podríamos definir una sociedad postraumática. O sea, si yo veo la Venezuela de estos años y pienso cuánto tiempo le va a tomar resolver los problemas de democracia a esa sociedad, debería ver al Perú, ¿no? Perú tuvo hace 30 años, un poco más, la peor crisis económica que se ha visto, ¿no? La situación económica de Venezuela, ¿no es cierto?, de repente la nuestra fue mucho peor, y estuvo unida a un tema de terrorismo que tampoco hemos visto en cualquier sociedad latinoamericana. Entonces, esa vinculación, esa conjunción de estas dos situaciones, me parece que generan un contexto importante siempre a tomar en cuenta. Nosotros estamos ahora viendo el tema, perdón, creo que esto se movió. Ok. Nosotros estamos viendo, de alguna manera, el tema de la participación de los jóvenes en el contexto democrático. Pero siempre ha habido una participación juvenil, ¿correcto? ¿Qué cosa es lo que cambia en la sociedad peruana? Mi generación, ¿no?, hace ya buena cantidad de años, poco menos de 50 años, ¿no?, se encuentra en la universidad con un problema de dictadura militar, ¿correcto? Tuvimos, pudimos ver lo que era un golpe militar, ¿no es cierto?, la restricción de libertades. ¿Y quiénes eran los que participaban en esta protesta? Fundamentalmente los jóvenes que asumían una vinculación política. En el 75 pasa algo interesante. En el 75 hay un paro policial. Y si vemos, ¿no es cierto?, y recordamos qué pasó en esa historia ya antigua, ¿no?, en Miraflores hubieron protestas de muchachos que no tenían una formación política, pero que salieron a protestar, ¿no es cierto?, en ese momento. En el 77 hay un gran paro nacional donde la juventud universitaria sale, una juventud universitaria comprometida con el tema político. ¿Qué sucede en los 80 y 90? Hay una restricción fundamentalmente de la política por el terror, es mi visión, ¿no? O sea, poco a poco en las universidades la juventud tiene que alejarse de la política porque los únicos que podían hacerla eran los senderistas, ¿no?
particularmente, sobre todo en las universidades públicas, pero en términos generales en la mayor parte de ellas, y ser, digamos, arriesgarse significaba que el gobierno de turno pudiera secuestrarte, asesinarte, etc. El 2000 se da la marcha de los 4 suyos, que debe haber tenido quizás la 10ª parte de participación de la última marcha que hemos visto hace unas semanas. La marcha de los 4 suyos totalmente comprometida con el tema político. El 2013 crece la participación y tenemos el tema de la repartija al Tribunal Constitucional, también con un componente político. El 2016, la marcha del No a Keiko igual, sigue subiendo en participación, pero hay el componente político. Ese mismo año, Ni Una Menos va a convocar al doble de las personas a la calle, ¿no? En esta protesta contra la violencia hacia la mujer. Y en 2020 tenemos las enormes marchas que hemos podido ver. ¿Qué variables entran a analizar? ¿No? Hay evidentemente una ciudad que crece, pero fundamentalmente hay un tema de participación política y lo que descubrimos, el tema del uso de los medios en la convocatoria, ¿no? Vivimos lo que se vivió en Egipto, lo que se vivió en España con los indignados, ¿no? Vemos esta movilización espontánea de los jóvenes producto de el uso de las redes sociales. ¿Cómo entender esta espontaneidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos comenzar a analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que pretende la investigación en la que estamos inmersos en este momento? Por un lado, repito, a partir de esta revisión, hay un tema contextual de un distanciamiento político de varias generaciones, ¿no? Los jóvenes, los niños de los 80, los jóvenes de los 80, igual en los 90, ¿no es cierto?, vivieron alejados de la política, ¿no? Creo que eso es un tema importante, ¿no? Sagasti hablaba hace poco de las marchas en las que él participaba en la década del 60, yo hablo de las marchas que participé en la década del 70, y luego hay en la juventud y en la niñez de esa época de los 80, 90, es un distanciamiento producto de Sendero. La militancia política es reducida, ¿no? Algunos partidos tradicionales muy debilitados, desprestigiados, y Sendero, ¿no? Sendero sigue presente. Los senderistas de mi generación, que los he conocido en la Universidad de Ingeniería, algunos ya pagaron cárcel, ¿no es cierto? Y mantienen una militancia política. Y Sendero está presente como un movimiento social. Y eso, digamos, hay que sumarlo al tema de este poco interés de la universidad en la educación democrática. Salvo, de repente, la Universidad Católica, donde en la cátedra es factible encontrar una cercanía a las posiciones políticas, y en los grupos juveniles. Cuando yo estaba en los 70, la Universidad de Ingeniería no tenía ningún interés en que yo aprendiera de política. Eran los centros estudiantiles. Y esta es la realidad que vemos ahora, ¿no? La realidad es esta cantidad de símbolos, ¿no es cierto?, que entender y saber qué significa alguno de ellos, ¿no? Personas que estamos cercanas a la política no tenemos la menor idea, ¿no? Entonces, hay esa característica en nuestra democracia. ¿De qué estamos entonces hablando en esta presentación? ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo logramos una sociedad que participe de la democracia? Eda Sant, una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, plantea que la educación democrática debe, digamos, basarse en, de alguna manera, los diversos discursos con los que se definen también los diferentes modelos de democracia. Por ejemplo, ¿no?, como estrategias de educación democrática, la democracia elitista, en la cual el país debe estar en manos de una élite culta y preparada. A mí me llama la atención, ustedes, digamos, fue un avance aparente de la democracia en nuestro país, que una persona analfabeta pudiera llegar a ser congresista, ¿no es cierto? O sea, él tenía el liderazgo y no se le ponía una restricción.
Y hoy día vemos cómo mucha de la juventud reclama de cómo es posible, y salen estos memes en las redes sociales donde se dice que a un vigilante, a una persona responsable de la seguridad de un edificio, se le pide más documentación que a quien va a ser congresista. Es una manera de concebir la democracia, ¿no es cierto? Y a partir de ello hay una educación. Esa juventud se está educando informalmente en que debería haber una élite culta la que llegue al Parlamento, ¿no? Y volvemos a hablar de la Cámara de Senadores y de diferentes restricciones. Hay una educación democrática liberal. Esto lo define Eda Sand como aquella que se basa en un paradigma centrado en el conocimiento, ¿no? En la verdad científica del contrato social. O sea, tenemos que aprender el contrato social, debemos aprender sobre la Constitución y fundamentalmente con contenidos imparciales y claros, ¿no? La educación que se da a la juventud y a cualquier adulto y a un niño debe priorizar esa característica de imparcialidad y fundamentalmente el contrato social que rige a la sociedad. Hay otro enfoque que es el de la perspectiva neoliberal, recogiendo, ¿no es cierto?, las teorías del mercado. Se dice, bueno, entonces la política también es un escenario de compra de venta de votos, ¿no es cierto? No tengo por qué yo hacer una educación imparcial. Fundamentalmente, el consumidor, el ciudadano, elige qué cosa quiere comprar. No existe la obligación de ser imparcial. Y entonces un profesor de la universidad no considera que es su derecho, de repente desde la libertad de cátedra, el ir y plantear su posición política, como también un medio de comunicación, ¿no es cierto? Y no siente que tenga la obligación de ser imparcial. Él dice, los alumnos escogerán. La educación democrática deliberativa, ¿no? En la cual se busca una comunicación simétrica fundamentalmente para llegar a una racionalidad más de consenso. La multiculturalista, ¿no? Disculpe que vaya rápido, pero el tiempo es corto. La multiculturalista, donde, digamos, en la educación se trata de priorizar el legitimar, el dar poder a diversos grupos particulares de la sociedad, ¿no es cierto? Por razones étnicas, etcétera, ¿no? La crítica que le pide al educador que él atienda una formación humanista y ética, ¿no? O sea, él debe preocuparse de construir estos elementos de, digamos, pensamiento crítico, de cuestionamiento, que más o menos están cercados a la educación agonista, en la cual, digamos, es esta búsqueda de antagonismos, esta búsqueda de confrontación, de desacuerdo en la educación, ¿no es cierto? Y, digamos, estimular incluso también la emoción política. Esa es la educación formal. ¿Y qué sucede con la educación democrática informal? ¿No? Desde mi formación, primero de ingeniero, educador y comunicador, bueno, qué responsabilidad tiene la educación informal, que está sustentada fundamentalmente en la prensa, ¿no es cierto? ¿Debería constituir una práctica indispensable de los medios? Así como le pedimos a un educador, ¿deberíamos pedirle a los medios que hagan educación democrática? ¿Deberían educar en la participación ciudadana para la mejora de la sociedad? Entonces, ¿cuál es ese contexto en el que se desenvuelve últimamente la prensa? Definitivamente hay estudiosos que la definen con claridad, ¿no es cierto?, a los medios periodísticos como actores políticos, y que sus editores, ¿no es cierto?, sus empresas editoriales son grupos de interés, con ansias de determinado poder, ya sea económico o político, ¿no es cierto? Otros investigadores como Van Dijk señalan con claridad que la noticia es un bien de mercado, ¿no es cierto? La noticia, la presentación de la noticia va a influir en los resultados que tienen los grupos de poder desde una perspectiva económico-política, y que esa noticia fuerte, cargada de retórica, también las investigaciones concluyen en que es el mayor consumo de la noticia. Vende 10 veces más que
la prensa de calidad, entendida ella como una prensa analítica, una prensa, digamos, que se preocupa de tener una base, de investigar, ¿no? La noticia fuerte es mucho más vendedora. Y, digamos, podríamos traer a en la investigación este tema del marco teórico, el marco de la noticia, el enfoque, ¿no es cierto? Sabemos desde esta perspectiva que lo que se busca en la prensa es influir en la interpretación de la información. Diversos estudios desde la comunicación nos lo señalan, ¿no? Y que esos enfoques, digamos, lo que producen es o tratan de producir es una interpretación de ese escenario social. ¿Correcto? En la investigación hemos definido con Miguel el tema de enfoques genéricos y enfoques temáticos, ¿no? El enfoque genérico, cuál es la actitud para abordar la noticia, si hay la intención de proponer ideas, si hay la intención de ser confrontacionales, de entrar en conflicto, o si hay la intención de hacer un diagnóstico. Y desde la parte temática, un poco cuál es justamente el asunto del que trata, y en base a eso hemos analizado este periodo que voy a mostrar inmediatamente. Básicamente, los asuntos son lo constitucional legal, lo social, es decir, los temas de derechos de la sociedad, la corrupción, la representación política, la lógica partidaria, entrar a la noticia desde el ángulo económico, simplemente desde el ángulo de la vacancia, etc. En la investigación, básicamente, lo que hemos revisado son los artículos de opinión de dos diarios, La República y El Comercio, previo a la vacancia y post-vacancia, ¿correcto? Desde que se presenta la moción de vacancia hasta que ésta se produce y desde que asume Manuel Merino hasta que, digamos, se da ya el nuevo contexto con la presencia de Sagasti. Hay una segunda unidad de análisis que tiene que ver con las portadas, que la tenemos en desarrollo y voy a comentarla rápidamente. Ya en términos de metodología de la investigación para la información que quiero proporcionar, digamos, hemos hecho el análisis crítico del discurso en el cual cada una de las noticias ha sido deconstruida en las proposiciones, ¿no? Esa proposición es esa unidad mínima con significado, ¿no es cierto? Esa unidad mínima que transmite una verdad, que puede ser un efecto o realmente podría ser una verdad científica, y entonces así, y dejamos todo lo que son retórica fuera del análisis, ¿no? Entonces decimos las reglas que regirán las elecciones del próximo 11 de abril quedaron establecidas. Esto, digamos, todo esto que está subrayado acá, para ir rápidamente, lo hemos constituido en el argumento, lo constituyo en el argumento del evento comunicativo. ¿Y qué análisis hacemos, no? Acá el argumento de la noticia dice, ¿no? Las reglas de las elecciones quedaron establecidas, la flexibilidad debe tener límite y lo tuvo, el marco normativo ya es inamovible, los participantes cuentan con reglas, no se puede tener una ciudadanía en estado de zozobra, los legisladores elegidos en 2016 y los actuales no podrán postular al Parlamento. En fin, todos estos argumentos que hemos recogido, hacemos un análisis desde la perspectiva de la educación democrática. Yo considero que lo que está haciendo este editorial es básicamente el diagnóstico, a partir del marco teórico que he señalado, el diagnóstico de una situación electoral enfatizando el cumplimiento de las normas. Y busca que ese diagnóstico sea imparcial. ¿Qué dice la norma? Y sobre eso comento y hago un diagnóstico. Por lo tanto, este es un ejemplo simplemente, esta educación democrática que propugna este medio está cercana al tipo liberal. La persona, el ciudadano que lee, digamos, este artículo de opinión, ¿no es cierto?, tiene esa información partiendo de un criterio de racionalidad, de conocimiento, para él hacer su conclusión, ¿no es cierto?, en función a una data imparcial.
Este es otro artículo de opinión, ¿no es cierto? Y dice, el gobierno de Manuel Merino duró 5 días, la noche autoritaria ha sido corta, la decisión del 9 de noviembre interrumpió el régimen democrático, implicó una agresión externa a la figura de la presidencia, la vacancia fue inconstitucional, la convicción de que sus ejecutores actuaron con alevosía, los conspiradores no deben de gozar de impunidad, el acto golpista debe ser investigado como tal, y así una serie de proposiciones que están acá resumidas en el argumento. El análisis que nosotros hacemos en función, que yo hago en función a esta educación democrática, digamos, el argumento juzga las acciones, toma una posición y juzga. Y desde este juzgamiento reclama sanciones a los responsables, ¿no? El diario expresa su opinión con una retórica adjetivada y diríamos que la educación democrática está cerca, desde mi interpretación, a lo que Eda Sanz señala como neoliberal. Es decir, el consumidor decide comprar ese juicio, ¿no? Y voy a comprar este diario, lo voy a seguir leyendo porque coincide con mi manera de ver. No tengo que estar educando de una manera imparcial en democracia. Simplemente planteo mi juicio y, digamos, las cosas que reclamo, y el consumidor de la prensa se acoge a ello. ¿Ok? Desde ese análisis, ¿qué cosa podemos ver, digamos, un poco de cómo ha reaccionado y cómo ha trabajado la prensa, ¿no? Por un lado, desde los enfoques, algo que es importante y que creo que es positivo, es esta sensibilización en los temas constitucionales legales, ¿no? Ha habido tanta discusión, ¿no? Estos son el número de proposiciones, el número de verdades que ambos medios han planteado sobre este tema. Ha habido tanta discusión sobre si la vacancia, si la incapacidad era constitucional o no, que creo yo ha hecho, ¿no es cierto?, y profundizaron en la investigación, que la sociedad mire y conozca la Constitución, ¿cierto? Oye, ¿qué dice? ¿No? Y ahora que se plantea el cambio constitucional, hay una oportunidad para decir, bueno, ¿y qué cosa quieres cambiar? ¿No? Igual la prensa tiene esas dos opciones. Debo cambiar eso, ¿no es cierto? O decir, estas son, digamos, hacer un análisis de los artículos de la Constitución donde señale pros y contras. Es una decisión de la prensa que tiene que ver con la educación democrática que ella hace, ¿no? Otros elementos interesantes a ver son el tema de la representación política, el tema social, ¿no? Prácticamente las 2/3 partes de la discusión en la prensa han estado alrededor de los temas constitucionales y sociales, y la representación política específico de la vacancia. En primer periodo, antes de la vacancia, efectivamente lo constitucional legal y la representación política y social eran los temas que más motivaban. Y es interesante cómo se mantiene efectivamente lo constitucional legal después de la vacancia, pero surge lo social, crece, y crece sobre todo ya el tema de dar una serie de noticias. Ya nos olvidamos del análisis y pasamos más fundamentalmente a noticias, a hechos sobre la vacancia, ¿no? Ese es un poco el comportamiento que está tratando de la actuación de la prensa. Desde el punto de vista, digamos, de enfoque genérico, confrontación, diagnóstico, propuesta, lo confrontacional evidentemente es lo más importante. Ha sido esa misma confrontación que se ha dado en la sociedad, se ha reflejado en los medios con toda claridad. El diagnóstico y la propuesta de todas maneras están presentes, lo cual es importante, pero sería interesante que hubiera habido, desde el punto educativo, mayor participación de diagnóstico y menos confrontación, si pensamos que hay esa necesidad de educar informalmente a la sociedad. Voy terminando, ¿no? Por medio de comunicación. Acá es interesante ver, por ejemplo, desde lo constitucional legal,
¿no? La República, ¿no?, dedica mucho más proposiciones, o sea, mucho más concentración, más difusión de ideas en relación a lo constitucional legal, ¿no? Prácticamente duplica a el tiempo que le dedica el comercio, ¿no? Mientras que el comercio está más preocupado y duplica también a los temas de representación política, ¿no? O sea, el comercio le dedica más interés, los editorialistas del comercio le dedican más interés al tema partidario, ¿no? Y acá hay una concentración mucho más en el tema constitucional legal y sobre todo en la constitucionalidad de la vacancia. De la misma manera, ¿no?, ya por enfoque genérico, la República es mucho más confrontacional que el comercio, que se mantiene, digamos, más o menos homogéneo entre los tres tipos de enfoque, y la República duplica, ¿no es cierto?, las proposiciones confrontacionales en relación a ese medio. Si solamente analizamos el tema constitucional legal, ¿no es cierto?, la confrontación es mayor en, digamos, en el primer periodo, y en el último, en el segundo periodo, el tema de la propuesta es lo que comienza a crecer, ¿no? La propuesta y el diagnóstico, porque tenemos que resolver después de la vacancia qué hacemos. Acá, digamos, dentro del análisis nos llama la atención que en el segundo periodo el comercio en la editorial ya no se mete con el problema democrático, ¿no? O sea, como que se abstiene de tocar ese tema en, digamos, los editoriales. Para terminar, decíamos que la portada, ¿no?, es el elemento más fuerte, digamos, con el cual se influye en la sociedad, ¿no? Y antes, hace 20, 30 años, ¿no es cierto?, en el gobierno de Fujimori, la corrupción compraba las portadas para que las personas, viendo el kiosco, incorporaran una manera de pensar. Ahora esto se hace, básicamente, la influencia es a través de las redes, ¿no? Y evidentemente, digamos, hacia los jóvenes hay esa característica en la comunicación, ¿no? Entonces tenemos un enfoque el 10 de noviembre, el 10 de noviembre, ¿no?, donde se dice el Congreso deja al país en la incertidumbre y, ¿cómo se llama?, el enfoque que da el diario La República el 10 de octubre es el Congreso da un golpe de Estado, ¿no? Los cuales tienen estos temas, como les repito, desde la perspectiva de la educación democrática, digamos, de una manera distinta de actuar de la prensa en la educación hacia la sociedad, si es que creemos que efectivamente esa es una responsabilidad de la prensa. Esas son un poco las conclusiones, ¿no es cierto? El enfoque confrontacional es mayoritario, hay diferencias en los enfoques temáticos de los dos diarios, en los temas políticos la prensa educa, mal que bien, al margen de su voluntad, educa en democracia y tiene diferentes estrategias para interpretar los hechos, ¿no? Hay interpretaciones fácticas del grupo de poder vinculado, o sea, político-económico, ¿no? Hay un tema importante, ¿no? El lector se relaciona con la opción mediática, o sea, es cierto que el lector consume y decide por un medio, ya sea por temas socioeconómicos, no tengo dinero para comprar el diario, no es mi costumbre ya comprar un diario, ponerme a leer los artículos de opinión, etcétera, ¿no? Las abiertas podrían romper la dependencia o mantener ese tipo de actuación. Ya comenté, los titulares y encabezados es la estrategia más persuasiva, y los artículos de opinión, lamentablemente, no son los que influyen en la opinión, ¿no es cierto? Porque ellos demandan esta mayor organización y mayor tiempo de dedicación del lector. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Muy interesante, realmente, en verdad, revelador la forma como
cómo se transparenta los enfoques informativos de dos de los principales medios informativos en el Perú, como es El Comercio y La República, ¿no? Creo que nos da para el ejercicio comparativo, va a ser interesante poderlo contrastar con, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, con los medios principales, con el Washington Post o con Fox News, como se ha mencionado. Y lo mismo con lo que pueda darse en Singapur. De hecho, uno de los principales enfoques teóricos en medios de comunicación es el de sistemas políticos comparados, ¿no? Algo que ya Daniel Hallin y Paolo Mancini fundaron hace 20 años, ¿no? Sistemas mediáticos comparados. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a iniciar una ronda de preguntas. Invito a la audiencia a que pueda formular sus preguntas por el chat y yo las trasladaré a los invitados. De momento tenemos 3 preguntas. Quería empezar con una pregunta de Luis Roca, dirigida a Bruno, pero extendida creo que a todos. ¿En qué medida el periodismo cambia? Tal como Bruno lo decía, ¿no? Se está incorporando una conciencia periodística en las emisiones, ¿no? ¿No será esta una apuesta de los grupos propietarios de los medios para apoyar a los candidatos de su preferencia, ¿no? Esta conciencia no tendrá un interés detrás en la medida que se alinea con intereses. Si esto es así, ¿cómo se puede validar esa conciencia periodística? Es una buena pregunta para Bruno y que creo que se extiende a Edson y a Pepe, ¿no? Sí, gracias Raúl y gracias Luis por la pregunta. Creo que es una pregunta muy importante y muy bien formulada. Sí, es cierto que esta no es la primera vez que uno ve, digamos, esta forma de acomodarse de los medios de comunicación a las coyunturas políticas del momento, ¿no? Y sin lugar a dudas uno lo ve, especialmente si uno ve la cobertura de Fox News en los últimos meses, incluso la reacción del presidente Trump a la cobertura de Fox News, que es ahora la reacción del presidente es mucho más crítica hacia Fox News, porque en su parecer la cobertura ha cambiado en el sentido de que se ha vuelto menos creo, politizada, donde de repente no es tan favorable a lo que a lo que él le gustaría ver. Pero la verdad es que estos cambios, y sí, es una forma de llamarlo, llamar esa conciencia periodística, pero son cambios, creo que se notan a simple vista en los últimos meses y de repente en el último año, donde nuevamente se ha escrito mucho, se ha reflejado mucho dentro de los artículos de opinión de los principales diarios, en las mismas cadenas de televisión por cable y en muchos artículos académicos se ha escrito sobre la necesidad de cambiar estas formas de cobertura, porque la coyuntura política actual de los últimos 4 años es única y ha cambiado. Dentro de los Estados Unidos no ha habido un candidato o un presidente de las características de Donald Trump, que ha digamos, enfrentado de manera muy directa a muchas instituciones y ha chocado directamente con muchas instituciones establecidas, lo que nuevamente creo que ha ayudado de alguna manera a los medios de comunicación a reflejar sobre su rol y sobre cómo es que deberían de cubrir estas formas diferentes y únicas de hacer política. Entonces, nuevamente uno ve esos cambios progresivos en los últimos 12 meses o más en cuanto a la cobertura y uno puede de repente, falta hacer la investigación para realmente, como creo que Luis está preguntando, para verificar que este es el caso. Pero una mirada simple y desde el punto de vista personal de una audiencia, se ven cambios en los encabezados, en el contenido de las historias que un poco salen de los principios tradicionales, ¿no? Que creo que es positivo en ese sentido, ¿no? La presidencia de Trump creo que ha ayudado a cierta manera a reflejar en estas formas periodísticas.
Edson, maybe you can give us some ideas about the question. You're in mute. I didn't quite understand the question though. I will probably ask someone to translate. My Spanish is not very good. Hablo español pero un poquito. Okay. Bruno talk about something like journalist awareness about the new role of the press in the information scenario. No, so may we trust in the intentions of the emissions of these corporate production of news? Yeah, I think that's a very important question, and definitely journalists are also not perfect people. They are susceptible to various influences, political influences, but also corporate interests. But I think, and I acknowledge as a former journalist, I know that journalists don't get everything accurate all the time, that not all journalists are responsible, right? But I think the alternative should not be to not rely on journalists and rely on those who spread fake news instead. The difference with journalists and news organizations, at least legitimate organizations, is there are ways of holding them accountable. When we see a news story, there's a byline, we know who's writing it, we know which news organization is publishing it. If we think there is something wrong, there is a way for us to contact these people, raise our concerns, and hold them accountable. There is something that we don't have with those who spread fake news. We don't even know who writes them. We don't even know who's producing them. And so I think it's important to be very critical of the mainstream press, but also of those who produce fake news. And I think a healthy level of skepticism is important. But what we don't want is our skepticism of the mainstream media becomes the reason that we trust an inauthentic news source instead. Okay, thanks a lot. Pepe, José, adelante, por favor, tu opinión. Sí, yo creo que es claro, ¿no? Hay diversas investigaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Alrededor del tema de las comunicaciones que señalan que, digamos, la prensa cumple un rol fundamentalmente de influenciar sobre la sociedad, ¿no? Al margen, digamos, no podemos decir que es al margen de su interés. O sea, el periódico tiene que venderse, el canal de televisión tiene que obtener rating, ¿no? Entonces, toda la prensa está interesada en captar un público. Y la manera de captar un público, ¿no es cierto?, es alinearse con los intereses de los sectores, ¿no?, que considera mayoritarios. Yo, no es que se me ocurra, es lo que, digamos, los diversos estudios señalan. Hay directores de medios que terminan renunciando porque sienten que su visión ya es contradictoria con digamos, lo que le pide la prensa, la manera como la prensa le pide publicar las noticias o enfocar las noticias. Creo que eso es un poco la transformación que se ha dado en la prensa, producto de la sociedad de mercado, de la competencia, de la necesidad de subsistir, y, digamos, ya es un hecho real, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que el ciudadano aprenda a actuar. Nosotros en la democracia no la enseñamos en el colegio. En la universidad, en el colegio le enseñan el acto de votar. Eso no tiene nada que ver con una educación democrática. En la universidad se ha criticado muchas veces la formación tecnocrática, ¿no?
donde yo me convierto en un excelente ingeniero, un excelente médico, y no tengo por qué preocuparme de los problemas de mi sociedad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos una educación en democracia para que efectivamente tengamos ciudadanos que son capaces de ir más allá de la noticia, del titular, de la palabra agresiva que puede comentar tal o cual comentarista, ¿no? De repente el hecho de estar involucrado en el tema de la comunicación, pero digamos distanciado, me permite hacer este tipo de comentarios, ¿no? Pero yo creo que es así, ¿no? Y no solamente lo digo yo, como repito, hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Muchas gracias, Pepe. De algún modo has anticipado una respuesta, una pregunta, a la pregunta que hace Sigrid Butrón acerca de cuál puede ser el rol de la universidad, de los educadores, en la formación de competencias informativas, justamente en la identificación, como también hay una pregunta de Iván que formula acerca de cómo identificar fake news, ¿no? La universidad podría ser parte de una educación ciudadana crítica y consciente acerca de las noticias falsas y de la desinformación. People in the audience are asking about the role of educators, the university role in the education of people about fake news and about the disinformation in society, ¿no? Entonces, hacemos un rol, first Bruno, then Edson, at least Pepe. ¿Sí? Gracias, Raúl, y gracias por la pregunta. Sí, no, el rol de los educadores es sin duda alguna sumamente crítico en la formación de estas competencias relacionadas a medios e información, ¿no? A poder navegar este ecosistema complicado. Incluso diría que esto no debería empezar en las universidades, debería empezar mucho antes, ¿no? Porque, bueno, los niños de hoy, ¿no? Todos viven y crecen con la tecnología. Yo tengo dos hijos ya adolescentes que están todo el día pegados al teléfono con el TikTok o el Snapchat, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, esto empieza desde mucho antes, ¿no? Ahora, lo que voy a resaltar es que, aunque estoy de acuerdo que el tema de la ¿cómo se dice? El media literacy, ¿no? De poder enseñarle a los jóvenes y a los niños la importancia de poder navegar esos ecosistemas mediáticos es muy importante y debemos hacerlo. Esto es solamente parte de una ecuación mucho más compleja, ¿no? Y hago el paralelo en la analogía con el tema del cambio climático, nuevamente, que es lo que hago yo, donde a veces se pone mucho hincapié y énfasis en la responsabilidad individual, ¿no? Tienes que montar la bicicleta, utilizar transporte público, reciclar, entonces ahorrar energía, ¿no? Etcétera, etcétera, a nivel individual, que es importante. Pero si vemos digamos, la complejidad del problema, es mucho más que solamente la responsabilidad individual, ¿no? Es la responsabilidad de muchos actores dentro del ecosistema. Entonces, en caso de cambio climático, tiene las industrias, tiene los gobiernos, ¿no? Que las industrias contaminan mucho más. De igual manera, en el tema de información y de medios de comunicación, es responsabilidad de los usuarios, de las audiencias, de poder tener ese conocimiento de cómo navegar el ecosistema, pero al mismo tiempo los medios de comunicación juegan un papel, los gobiernos juegan un papel, las corporaciones juegan un papel, porque bueno, muchos de esos medios de comunicación son parte de conglomerados mucho más grandes que no solo incluyen medios de comunicación, sino incluyen otras industrias. Entonces es responsabilidad mucho más que del individuo, del usuario de la audiencia, sino de muchos otros actores, ¿no? Gracias, Bruno. Edson, please. Gracias. Lo mismo que dijo Bruno. I got the translated question. So I think, as also someone working at a university, I think a lot of us in the university, we focus on teaching skills, right?
And you know, a lot of our curriculum are including teaching new technologies such as data visualization or the use of automation in writing and whatnot. But I think what we need to remember is that we're dealing with a tech-savvy generation. These are individuals that are well-versed in technology that we don't even need to teach them about how to, you know, operate new tools. They're probably more tech-savvy than our generation, the older generation. But I think so. What is more important than teaching skills is teaching them to have the right motivation in using these skills. So in studies that we've done, we found that younger people tend to report higher likelihood of being exposed to fake news. And I think part of that is some of these young people, they know how to verify, they know how to fact check, they know how to use reverse image search on Google. They will be easy to teach how to use verification tools. But the thing is, do they use those verification tools to verify before sharing, right? A lot of them share information that they don't verify just because they're funny, right? Or it will humor their friends, or it's something that their parents might have a laugh about. But I think we need to find ways to instill the proper motivation for the use of these new technologies. And also importantly, also equally important is how do we inculcate critical thinking? You know, it's not enough to instill the skills, right? But I think what we need is to also develop their critical thinking skills, right? To think how to think. I think that is important because there will be newer forms of misinformation. We're now talking about deep fakes, you know, where people will use AI to manipulate audio and video. And so misinformation will catch up. We'll do something, fact checking, you know, instill interventions. Fake news will catch up as long as it's still beneficial for those who are producing misinformation. So what we need is to build that capacity into the generations to come. Yeah. Thank you, Edson. Pepe, por favor. Sí. A ver, el tema de la desinformación, ¿no? Yo me considero ideológicamente una persona liberal y humanista. Y lo repito siempre, porque creo que ese es, digamos, la manera de zanjar con la lógica paternalista del Estado o de alguien que tiene que decirle al individuo cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una sociedad desinformada? ¿No? Hay una sociedad desinformada porque las personas no se han educado para ellas buscar la información, ¿no? Entonces le terminamos diciendo, no, que el Estado me ayude, que la universidad ayude, que los medios ayuden. Evidentemente cada uno tiene la responsabilidad y va a actuar en función a su visión. Entonces, creo que efectivamente lo primero que tenemos que hacer ya desde la institución universidad, desde el individuo que tiene esta preocupación es, oye, ¿cómo ayudo a que en mi sociedad existan ciudadanos informados? ¿No es cierto? Entonces, si estoy trabajando, si soy médico, de repente no lo voy a poder hacer, hablaré con mis pacientes. Si soy educador, tengo una responsabilidad. Por ejemplo, nosotros en la científica, a partir de estos hechos de la experiencia, hemos decidido y está en proceso de que el área responsable organice debates, ¿no es cierto? Debates de posiciones, si vamos a ver, por poner algún ejemplo, la Constitución y los cambios, 2 alumnos que tengan posiciones diferentes y que haya un tercero ajeno a la universidad que gestione ese debate, ¿no es cierto? Y estimular esa discusión. Al docente le pedimos un poco ese actuar desde la educación democrática crítica, desde la educación democrática liberal, ¿no? Señalaba hace un rato, no el que el docente por libertad de cátedra diga lo que piensa, ¿no? Y que, digamos, crea que el alumno tiene la libertad de comprar o no esa idea. Entonces, nosotros, quiero también cerrar señalando
que no somos una sociedad pues que apareció ayer. Somos, como decía, una sociedad post-trauma, para mí. Post-trauma, hiperinflación, post-trauma, terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han tenido la decisión de hacer seguimiento político a nuestra sociedad, de ver los errores de cada una de las personas que asumían un rol de liderazgo político, ¿no? ¿Cuántas personas son críticas con la decisión que se tomaron en estos últimos años en cuanto a elegir a un presidente, elegir congresista, elegir alcaldes, ¿no? ¿Cuántas personas somos críticos de decir, oye, ¿debo o no debo participar? ¿Cómo participo en la política? Entonces, la crisis que vivimos en términos morales y políticos depende de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que ese es el tema importante, y a partir de ahí hay dos instituciones que tienen que reflexionar sobre su rol. Las universidades, como he señalado, y creo que los medios de comunicación, ¿no? El medio de comunicación puede decir, oye, no, a mí, yo tengo, como repito, se ha investigado con mucha claridad, básicamente yo tengo que representar a determinados intereses políticos, económicos, etcétera, ¿no? El ciudadano tiene todo su derecho. No le voy a decir a tal medio periodístico, cada vez que publicas esta opinión, publicas la otra, eso depende de su dirección. Nosotros en la universidad, como directorio, podemos decir, oye, esto es lo que buscamos. El medio periodístico igual. Él toma su decisión. Es el ciudadano el que tiene que decidir si quiere informarse, si quiere comprar 2 medios periodísticos, si quiere leer 2 medios digitales con posiciones encontradas, si quiere escuchar al periodista tal en tal medio y después cambiar de medio con el otro periodista que sabe que representan posiciones políticas distintas. Eso es una decisión ciudadana. Tenemos un problema grave porque hemos abandonado la formación democrática y política en nuestra sociedad. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos